reflexión y la reflexión está en Génesis capítulo 5 versículo 24 y el tema sobre Enoc caminó con Dios. Hoy quería hacer una reflexión sobre este tema, sobre Dios caminó con Enoc, caminó con Dios. Y mis queridos amigos, quería compartirles que la palabra Enoc significa consagrado. Bueno, ¿qué significa que no caminó con Dios? Significa que iban conversando continuamente. Enoc iba conversando continuamente con Dios. También significa que Enoc se acercaba cada día más a Dios. También significa que Enoc aprendió a caminar agradando a Dios en medio de una sociedad malvada. También Enoc podemos reflexionar que Enoc en esa época Enoc no tenía una Biblia, no tenía un himnario, no tenía amigos, ni maestros, ni la llenura del Espíritu Santo. Tampoco tenía un velo rasgado con acceso al lugar santísimo, pero él conocía a Dios. También la Escritura habla que Noé también caminaba con Dios. Pero nos queremos enfocar en este momento en Enoc. La palabra de Dios habla que Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc era una persona que conocía a Dios, era una persona temerosa de Dios y que respetaba las cosas de Dios. Enoc era una persona que andaba en intimidad con Dios. Enoc era una persona que para nuestras vidas es un buen ejemplo, porque él era una persona que tenía conocimiento de Dios. Pero ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es conocer a Dios, estar de acuerdo con Él y estar en comunicación con Él. Hoy yo quiero hacerles una pregunta. Hoy, ¿usted qué tanto camina con Dios? Hay muchas personas que dicen ser conocedoras de Dios y dicen ser que estudian mucho la palabra de Dios, pero hago una pregunta, ¿esa persona camina con Dios? ¿Qué tanto usted camina con Dios? Hay personas que dicen que son conocedoras de Dios, pero les importa poco leer la palabra de Dios. Les importa poco estar en comunión con Dios. Si usted dice caminar con Dios, si usted dice estar caminando con Dios, usted tiene que estar en comunión con Él. Usted tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Usted tiene que estar alabando y exaltando el nombre de Dios. Hoy los invito que usted camine con Dios. Así como Enoc nos deja ese ejemplo de caminar con Dios, yo los invito a que ustedes hoy se tomen esa tarea de decir, a partir de hoy voy a caminar con Dios. Es muy importante que el hombre camine con Dios. Es muy importante que el hombre esté en comunión con Dios. Como lo vemos, caminar con Dios no es nada fácil. Caminar con Dios no es nada fácil. Caminar con Dios significa renunciar al mundo. Caminar con Dios significa decirle no al pecado. Caminar con Dios significa decirle no al mundo y decirle sí a Dios. Si usted está caminando con Dios o si usted dice caminar con Dios, lo primero que debe hacer es recibir a Jesucristo y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Caminar con Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque significa que hay que caminar por un camino. Y ese camino es angosto, no es ancho. El caminar con Dios significa caminar por un camino donde en ese camino hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, donde hay luchas, donde hay infinitamente un poconón de cosas que si nosotros no estamos en comunión con Dios nos puede sacar del propósito de Dios. Es muy necesario que el que esté caminando con Dios tenga sus pies en el camino, no tenga un pie en el mundo y un pie con Dios. Es muy necesario que la persona que dice estar caminando con Dios esté realmente
caminando en ese camino que es angosto. Es un camino, vuelvo y repito, como dije antes, es un camino donde está lleno de pruebas, de luchas, de tentaciones. Es un camino donde está lleno de tantas cosas que de pronto nos puede llegar a alejar de los caminos de Dios. Es muy importante que usted hoy se ponga cuentas con Dios. Es muy importante que el hombre que diga que dice estar caminando con Dios, se ponga cuentas con Él. Hoy yo los invito nuevamente a que caminemos con Dios, así como Enoc lo hizo, que también nosotros lo hagamos.